Yo digo, no, o sea, yo qué estoy haciendo con mi vida, dejé la universidad, dejé todo, voy de mal en peor, ¿cierto? Yo no tengo propósito. Muchas veces tuve pensamientos de suicidio, demasiadas veces eso pasaba por mi mente. ¿Será que me quito la vida? ¿Será que hago? ¿Qué hago? Porque realmente es verdad. Y yo cuando volteé a mirar a mis amigos consumiendo esa perica, yo nunca los había visto tan raro, ¿sabes? Yo vi una cosa, o sea, fatal. Yo dije, uy, ¿qué es esto? Y yo salí, yo me fui ahí. Y yo recuerdo que yo luego me fui detrás de esta persona y yo le dije como que, oye, o sea, realmente quiero dejar esta vida. Pero el otro día es como si un peso se me hubiera quitado, yo me levanté livianito. Y toda esa amargura, ese dolor, o sea, sinceramente no lo sentía. Bueno, hola Juan Manuel, estamos aquí de nuevo aquí en Martiria. Primero darte las gracias por venir, darte las gracias por sacar el espacio, no solo para nosotros, sino para las personas que van a ver esto y van a ser impactados con tu testimonio. Juan Manuel, pues ya les contará, pero es un hombre de Dios, 14 años en el Señor, con un testimonio muy grande que ya les va a contar, pero también con un impacto de vida gigante, un impacto de que ha cambiado literal vidas, no solo en su familia, con su niña, sino también las vidas de muchos jóvenes, de muchas comunidades y de muchos. Entonces, sin más preámbulo, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Quién eras tú antes de Dios? ¿Qué hizo Jesús y quién eres tú ahora? Bueno, bueno, tengo 34 años y fui convertido desde los 21 años. Más o menos tengo aproximadamente 14 años de ser creyente, ¿cierto? En la iglesia en la que asisto, ha sido la única iglesia en la que pertenezco, asisto, y allí fue donde conocí a Dios. Básicamente, pues, más o menos a la edad de 14 años, que fue como la edad más o menos que yo empecé como a experimentar ciertas identidades, culturas, pero realmente desde los 12 a los 14 años empecé a involucrarme mucho con la música, me gustaba excesivamente demasiado el metal, pero más que el metal, hay unos géneros que empecé como a conocer de primero, que fue el black metal, el gore, de metal, todos esos géneros. Y esto pues obviamente uno, o más bien cuando uno empieza como a identificarse con ese tipo de tendencia de música, pues uno empieza como a adoptar todas las cosas que esto lo envuelve. Entonces, yo recuerdo que a esa edad aún estaba en el colegio, pero cuando me gradué a los 15 años y entré a la universidad más o menos a esa edad, ya para cumplir 16 años, empecé como a envolverme con personas mucho más grandes que yo, con el ánimo pues de seguir en esta música, en este ambiente, entonces ya tenía un poco más de libertad en la universidad, obviamente en mi apariencia, en el cabello, ¿cierto? Y bueno, empecé a ir a toques, ¿sí? Pero también a esta edad, más o menos entre los 15 y 16, fue la que empecé como a tomar como decisiones, en este caso de consumir, ¿cierto? Consumir, yo empecé por consumir ácidos, luego pepas, luego, ¿cierto? Marihuana y todo esto. Y obviamente el ambiente pues me llevó como también a todo este aspecto. Hay algo como un denominador y es que la mayoría de personas que tienen como esta tendencia, ¿cierto? A este tipo de música o este tipo de, se le llama tribu urbana, son muy escépticos a todo el tema de Dios, a todo el tema de religión, y obviamente yo era una persona de esas, porque mi familia no fue creyente, no era creyente, no nací con valores cristianos de iglesia, ni católica, ni cristiana, aunque cierta familia pues tenía algunas confesiones, pero personalmente no crecí con eso, por lo tanto yo tomé la decisión de ser ateo, ¿cierto? De no creer en Dios. Entonces, cuando me envolví más en este tema de la música, ¿cierto? Todo el tema de ya andar más como en la calle y todo eso, tuve una dificultad, ¿cierto? La dificultad era que como era muy adolescente, porque ya está 16, ya luego 17 años y todo eso, pues uno se va a llevar de lo que, de las apariencias de otra gente, como quiero tener esta vida, quiero vivir así, quiero ser guiado por aquí.
Y claro, entonces ya empecé lamentablemente a abandonar mucho el tema de la universidad. Los primeros semestres, pues sí, súper bien, pero ya luego, entre más me metía en este mundo, básicamente más estaba como alejado de la realidad, ¿cierto? Esto me trajo muchísimos problemas, principalmente en mi casa. ¿En qué sentido? Pues que tenía muchos problemas con mi mamá, que era la persona pues, con la que yo vivía, y dos hermanos. Y pues lamentablemente también tenía un hogar que yo considero bastante disfuncional, ¿cierto? Mi mamá sí fue una persona que en algún momento se acercó a Dios, pero pues hace muchísimos años, pero luego ya tomó su propia vida, una vida pues de pronto le gustaba mucho y jugar, juegos de azar, le gustaba pues también todo el tema de tomar, fumar, todo esto, sí, una vida pues que creo que es un poco compleja, aunque siempre fue muy responsable en sus cosas, pero pues ese era el reflejo que yo tenía. Mis hermanos también menores, un hermano bastante alcohólico, la verdad, no tengo como otra palabra para eso. ¿Cierto? Y mi hermano menor, pues que lamentablemente él ya venía también con malos caminos, ¿cierto? Desde la edad de los 10 11 años, ya tocando fibras muy sensibles en las calles. Entonces, digamos que esa era mi familia, básicamente. Y pues yo, obviamente, sinceramente, desde los 17 años ya considerado como la oveja negra por mi apariencia, porque obviamente ya tenía el pelo largo, ¿cierto? Una cresta, tenía expansiones, piercings, camisas, todo esto, todo lo que uno, o todo lo que nos envuelve, ¿cierto? En esta área. Siempre la pregunta surge, ¿cierto? ¿Cómo después de esta tendencia, ¿cierto? Eh, Conozco a Dios. Siempre uno dice, bueno, ¿cómo uno de estar así pasa así? Porque yo era, la verdad, cada vez que crecía, 17 18 19 años, tenía una mentalidad bastante compleja, o sea, bastante rebelde, bastante mera anarquía en la universidad. Me encantaba todo el tema de las protestas, todo el tema de cuando se hacía que los encapuchados, todo el tema de aprender a hacer que papabombas, que las marchas, que pertenecer a todo eso, que estar en contra de la policía, en contra del SMAT, o sea, eso como que me hacía a mí como que me daba sentido para vivir. Me encantaba esto. Y en las calles también me envolví a otros grupos urbanos, entonces ya andaba con skinheads, con metaleros y que no, que vamos allí a espantar a estos, que a punqueros, que en la época que eran los emos y que vamos y les volvíamos pata y todo, o sea, así era. Y obviamente fiestas, fines de semana, desde viernes a domingo y ya uno imaginará pues las fiestas que eran, de todo ese tipo de gente, ¿cierto? Yo recuerdo la vez que hacía fiestas en la casa, que eso era una locura, pues el consumismo de droga, ¿cierto? El sexo por todos lados, increíble, ¿cierto? Para mí era algo muy normal, sinceramente. Yo no, yo para mí eso era algo normal porque así crecí, así viví todo esto. Y bueno, la verdad es que mi vida fue como de mal en peor, ¿cierto? Porque pues todo esto, lo que yo vivo de la adolescencia, luego pues de ser un poco más joven, se remonta pues también de tener un hogar bastante disfuncional, en el sentido que una mamá un poco ausente, ¿cierto? Ya una mamá que trabaja muy duro para sostener a tres hijos, ¿cierto? Muy entendible, pero obviamente pues sin una formación de valores o de principios. Entonces esto me llevó a mí como a una decadencia. ¿Cierto? Por eso prácticamente ya a la edad de los 19 20 años fue una edad muy difícil porque ya pues era mucho más grande. Más o menos a la edad de los 19 20 abandoné la universidad y me dediqué a otras cosas, me dediqué a, bueno, cómo ganaba dinero, pues empecé a tatuar, aprendí, pero también ya era cuando iba a las fiestas, era una persona que también vendía drogas, vendía cierto tipo de drogas. Entonces a mí me da igual el que consumiera, o sea, eso lo vendían hasta niños, adolescentes, pues me daba como re igual esto, porque o sea, no es mi vida, cada quien pues hace lo que quiere, lo que desea, viajar a otras ciudades, a otros lugares, solamente con el ánimo de estar en toques, en bandas, en fiestas y todo esto, pero eso obviamente me llevó a estar lejos de mi casa, porque pues ya mi mamá me echa de la casa, entonces obviamente pues tenía un resentimiento aún mayor con mi familia, una familia que me había pues como acogido pues también se fueron,
se van para Estados Unidos, entonces ya prácticamente estaba solo. Entonces, básicamente, era como uno solo contra todo, ¿cierto? Realmente esa época fue difícil porque no le tenía mucho sentido como a la vida, es una realidad. Como que yo cada vez que pensaba y tenía unos pensamientos muy depresivos, muy bastante complejos. Yo fui una persona que experimenté muchísimas cosas, ¿cierto? Donde, no sé, experimenté todo el tema de grupos, ¿cierto? Entonces me juntaba con esta gente, digo, como que me parece chévere, para luego no, luego con esta gente, ¿cierto? Hasta tenía unos amigos que eran bastante, pues les encantaba todo el tema de satanismo y todo esto, hacían unas cosas bastante raras, rayadas, experimenté muchas cosas de ahí, pero la verdad no me gustó, no lo vi como, ya me parecían como demasiado rayados como para mí, entonces no, dejé eso como a un lado, pero era eso, experimentaba todo lo que fuera, si salían drogas nuevas, voy a experimentar eso a ver qué tal, si me gustaba bien, si no, nada, sí, pero creo que cuando ya tenía 21 años, estaba prácticamente solo, ¿cierto? Lejos de mi familia, la verdad, nada, no sabía, no tenía nada, o sea, no sabía nada acerca de mi mamá, mis hermanos. Yo recuerdo que había mucho menosprecio de otra familia, ¿cierto? Por cómo era, cómo vestía, ¿cierto? Por mi apariencia. Inclusive me pusieron un apodo bastante, pues un apodo que al final me gustó y todo, porque así todo el mundo me decía, yo tenía pues, un familiar que me decía, es que no, es que usted es como el demonio, ¿cierto? Y todo esto. Entonces en ese tiempo había una red social que llamaba, es que Hi-Fi, hace mucho, pues hace muchos años. Y yo me puse como Dark Devil, así, ta. Y cuando todo el mundo me llamaba por mi nombre, yo le decía, no, yo me llamo así, algo bastante chistoso, pero era la realidad. Y todo el mundo me decía así, ¿cierto? Y porque era lo que me encantaba, ¿cierto? Yo entré más oscuro, más, las cosas más gore, ¿cierto? Más me gustaba. Pero, y no solamente eso, era lo que yo quería dar a entender a la gente. Una persona así fría, oscura, ¿cierto? Así rebelde, sin ley, en fin. Entonces, ¿cómo tocó fondo? Realmente yo tenía una novia cuando tenía 21 años, ella iba a la iglesia cristiana a la que asisto, pero ella no era practicante, simplemente iba, ¿cierto? Yo sabía que ella iba, a veces me compartía, me hablaba. Ella inclusive decía que es que hasta oraba por mí. Yo decía, pues usted que orar por mí si usted es igual es como yo igual, pero en fin, no le ponía mucho cuidado. A veces le preguntaba, a veces no, ¿cierto? Ya iba con la mamá, en fin. Pero pues la verdad, nada que ver. No me gustaba como mucho el tema. Lo dejaba más bien como a un lado, pues a veces como por respeto escuchaba a la mamá, pero pues no tenía como ninguna intención de conocer a Dios. Pero cuando tuve 21 años, creo que fue una época donde yo toqué fondo porque creo que viví la soledad, ¿cierto? Y yo cuando tenía 20 años, ya voy a cumplir 21 años, yo tuve un tumor cancerígeno, ¿cierto? Estuve en la clínica y yo conocía demasiada gente en Pereira. O sea, yo creo que yo conozco toda la ciudad, de pie a cabeza, conozco todos los lugares, ¿cierto? Todos los huecos, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo, pues, además que ya habrán más barrios que no, pero en ese momento eh, deambulaba demasiado. Pero recuerdo que cuando tuve ese proceso, que estuve 7 días en la clínica, yo recuerdo que solamente una persona de toda la gente que conocía me visitó. Y yo decía como, uy, parce, en serio, o sea, toda la gente que yo conozco, cuando la gente los echaban de las casas, yo era el que los recibía y todo eso. Y en ese caso yo cuando estaba así, la gente, pues ya, solamente una sola persona, de todas esas que yo conocía, demasiada gente. Y eso como que me puso como a reflexionar demasiado acerca de la vida, la gente que conocía, con la gente que me juntaba. Y empecé a entender de que yo en la vida estaba solo. Entonces, ya cuando tenía los 21 años, yo ya tenía como una mentalidad bastante depresiva. Y a veces mi mentalidad era como querer o me gustaba que a la gente le fuera mal o que la gente sufriera daño y todo eso. No sé por qué, pero tenía mucho esa tendencia. Y la verdad era como amargado y enojado con la vida, con la familia, con mi mamá, ¿cierto? Con Dios, con muchas cosas. Inclusive una vez recuerdo una vez que alguien me hizo una entrevista
porque el género que más pues, me gustaba y sabía y todo era el hardcore. Y una vez pues alguien me dijo, puedo hacer una entrevista, quiero pues algo para la universidad, algo sobre la tribu urbana, entonces quiero saber pues que tú qué escuchas, qué sabes, en fin. Entonces, muchas de las preguntas que me hacía era acerca de todo. Entonces, cuando me preguntó acerca de Dios, dije, no, Dios no existe, o sea, Dios no es real. O sea, la verdad, si fuera real, pues muéstremelo dónde está. Y cuando hace una pregunta que yo la recuerdo literalmente, cuando me pregunta, ¿usted qué piensa acerca del amor? Y yo le respondo, el amor, o sea, ¿qué es el amor? El amor no existe, gas, ese sentimiento. Y la persona como que, "Uy, este man está como muy rayado ya". Entonces luego me dice oye, pero ¿por qué dices eso? Entonces la respuesta, yo duré como un minuto en silencio, bueno, tampoco tanto, quizás menos, pero yo dije es que si el amor existiera antes, porque yo siento tanto dolor, así. Y la persona quedó como sin palabras, como que, uy, ya, ¿qué digo acá? Pero entendí que yo tenía una falencia, un vacío, ¿cierto? Eso me di cuenta luego cuando estaba en la iglesia, ¿sí? Pero claro, pero yo era como ardido con la vida, con todo esto. Pero digamos que uno de los propósitos para los que yo seguía con todo era como esa novia que tenía. Y era la única persona que me apoyaba y todo lo demás. Pero cuando ella se dio cuenta que consumía drogas, ella me dijo, no, o sea, tú no puedes seguir consumiendo. O sigues consumiendo o no estamos juntos. Y yo dije, no, tranquila, yo voy a dejar esto, lo otro, de una. Pero pues era falso, o sea, falso era que yo nunca había dejado las drogas ni nada, yo las consumía, llegaba hasta la casa de ella bien, 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 bien mal. Recuerdo la última fiesta, la verdad, que tuve. Estuvimos ahí, fuimos los dos, todo lo demás. Luego un amigo me dice, mira, aquí tengo una bolsita de perica, usted pues no sé, usted qué, ¿será que qué o qué? Y yo, no, pues espere que esta pelada esté más borrachita y todo lo demás, vamos y le metemos de una, así. A las horas fuimos a las 2 cuadras, empezamos ahí, ellos empezaron a meter y las cosas más extrañas de la vida. Esta pelada llegó allí, ¿cierto? Me miró y dice, ¿usted qué está haciendo? Y yo, pues, oye, dije, la verdad es que yo nunca he dejado de consumir, pues eso uno no lo deja. Entonces, como que de la rabia me metió un puño en la cara, ¿puede creer eso? Entonces, yo como que quedé así. Es que me dijo unas palabras que yo nunca las voy a olvidar. Me dijo como, gaso usted, pero es que usted nadie lo quiere. Y se fue. Y para mí eso, uf, no, yo no sé, yo creo que hubiera preferido otro puño a lo bien, porque de alguna manera fue muy, muy heavy, o sea, fue muy fuerte y a mí como que se me reovinó, o sea, literalmente se los digo, yo estaba loco ya, porque estaba muy tomado, pero a mí como que se me reovinó el casi y yo empecé como a decir, yo, parce, o sea, mi vida, o sea, ¿qué es mi vida? O sea, yo hace tiempo no veo a mi familia, a veces ellos no saben nada de mí. eh, Yo digo, no, o sea, yo qué estoy haciendo con mi vida, dejé la universidad, dejé todo, voy de mal en peor, ¿cierto? Yo no tengo propósito, ¿cierto? Muchas veces tuve pensamientos de suicidio, demasiadas veces eso pasaba por mi mente y todo eso, y esa noche yo pensaba mucho eso, yo, ¿será que me quito la vida? ¿Será qué hago? ¿Qué hago? Porque realmente es verdad. Y yo cuando volteé a mirar a mis amigos consumiendo esa perica, yo nunca los había visto tan raro, o sea, yo vi una cosa, o sea, fatal. Yo dije, uy, ¿qué es esto? Y yo salí, yo me fui ahí. Y yo recuerdo que yo luego me fui detrás de esta persona y yo le dije como que, oye, o sea, realmente quiero dejar esta vida. Y ella me dijo, no, no, que va, no sé qué, eso es porque usted quiere estar conmigo. Yo dije, no, o sea, es en serio. Y cuando nos fuimos de ese lugar, yo hice una oración. Es raro, yo creo que es la única oración que recuerdo hace muchos años. Y yo le dije a Dios, Dios, realmente he vivido muchas cosas nefastas en mi vida y he hecho mucho daño, he sido una persona muy mala también. Pero si usted es real como todo mundo dice ser, yo quiero que usted cambie mi vida. Ya, eso fue todo, la verdad. Yo recuerdo que a las 2 semanas fui por primera vez a una iglesia cristiana. Y cuando ingresé fue lo más random de la vida, la verdad.
todo el mundo me miraba muy rayado, porque pues sí, obviamente, pues tenía un pelo largo como una cresta, aquí yo me delineaba los ojos, las uñas negras, camisas de bandas, expansiones, pies y tanto, como que, viste, man, ¿quién nos va a robar o qué? Pero no, y eso era hasta lo más chistoso, porque eso decían. Decían a los diáconos que me pongan cuidado que de pronto iba a robar cuando fui las primeras veces. Entonces fuimos un miércoles antes de terminar el servicio, yo dije, vamos, vámonos ya. Entonces nos fuimos. No recuerdo esa enseñanza, la verdad. Pero ella me dijo, mira que los sábados hay servicio de jóvenes, ¿qué tal si vamos? Y yo le dije, ah, pues igual yo no hago nada por la vida, pues vamos, yo mantengo más desparchado. Fuimos. Llegamos, entramos y ya había empezado el servicio. Yo me senté en la última silla. Yo me siento atrás porque me da mucha pereza la gente. Me gusta que la gente me apereza. Yo odiaba a la gente literalmente. Entonces yo me decía en la última silla. Entonces, cuando de la nada se acercan dos pelados. Hola, ¿cómo están? Da mucho gusto saludarte. Y yo los miré así como, uy, ¿esta gente qué? O sea, yo no los conozco. ¿Ustedes quiénes son? Entonces yo los miré más rayados. Y la pelada con la que yo estaba es que no, él estaba más feliz de estar acá. Entonces, cuando se fueron, yo le dije a ella, oye, ¿esa gente qué? Ah, yo ni los conozco, ¿por qué me saludan así tan raro, cierto? No saben nada de mí, es que yo no hay que ya, en fin. Entonces yo no les paré bolas. Pero recuerdo, o sea, yo no sé si unas cosas del Señor, recuerdo, yo nunca olvido ese servicio. Recuerdo que hicieron pasar tres jóvenes al altar y había un ejercicio que era que la gente que está ahí en el público tenía que darle como unas palabras de afirmación a ellos, quiénes eran, como darles como identidad. Entonces alguien decía, no, esta persona es así, que es una princesa de Dios, de esto y lo otro, este hombre, es un varón del Señor. Y mira las palabras así. Y eso a mí me confrontó tanto, porque yo decía, si yo estuviera al frente, yo pensaba como, ¿qué van a decir de mí? Yo decía, no, se va a decir, no, el drogadicto, el malo, ¿cierto? El revolucionario, ¿cierto? El que contamina a mucha gente con drogas. Y a mí eso, no, yo era más avergonzado. Yo decía, uy, ojalá nadie me pregunte eso, porque yo decía como, nada bueno se puede decir de mí, así literal. Nada bueno se pueden decir. Entonces, yo recuerdo que nos fuimos, pues yo, la verdad, eso me dejó muy cabezón pensando demasiado, como que, uy, parce, o sea, yo para qué voy a la iglesia, o sea, yo soy una persona muy mala, o sea, yo no debería como volver por allá. Bueno, al final, pues, siempre la persona con la que yo estaba me animaba mucho. Fuimos al otro sábado y las mismas personas. Hola, ¿cómo estás? ¿Volviste? Qué gusto nos da volverte a ver. Yo, oiga, esta gente, qué parce, ya lo déjeme en sano. Entonces, cuando se iban, yo les decía, oye, pero esta gente, ¿por qué les da tanta alegría? Yo les dije, si ellos me conocieran, estoy seguro que ni me saludarían. Entonces ella me dijo como, es que te digo una cosa, lo que pasa es que ellos tienen el amor de Jesús. Yo, el amor de Jesús, ¿y qué es eso? ¿Qué es el amor de Jesús? Y ella me dijo, no, Dios mío, yo no sé mucho, solo que sé es que si tú conoces a Dios lo vas a experimentar. Y yo, bueno, a la final no le ponía cuidado y todo eso. Yo me di cuenta que cuando la gente, no, esto es tan crudo lo de la iglesia, que cuando yo veía gente de la iglesia, pues la gente que yo, esa gente va a la iglesia, la gente se veía y se cruzaban de calle y todo. Era como que, no sé, de pronto pensaba que le decía, no sé, que le decía como a robar o qué, pero bueno, yo ni entendía el por qué ni nada de eso. La verdad, a los 4 meses, con la persona con la que yo estaba, ella no quiso volver más a la iglesia. Y para mí fue como como unas cosas más difíciles, porque obviamente yo a esta persona la amaba, llevamos 3 años y todo lo demás. Y yo poco a poco empecé como a tomar, o sea, hice un cambio radical, o sea, le digo una cosa, es como hoy estoy y mañana ya no estoy, o sea, yo dejé todo, la gente, la música, hacer las redes sociales, pero cuando esta persona tomó la decisión, yo me fui muy confrontado, como irme detrás de ella, ¿cierto? Pero yo recuerdo que fueron días muy tormentosos, porque yo pensaba como Dios, o sea, porque si yo te entregué todo a ti, dejé mi vieja vida y todo lo demás, porque no me ayuda entonces a dejar ese sentimiento hacia ella y yo seguir, pero no era capaz, o sea, era muy difícil y sentía demasiada amargura, demasiado dolor y yo decía, Dios, ¿será que usted sí es real? ¿Será que sí es verdad todo lo que he aprendido en estos pocos días, en estos pocos meses? ¿O será que todo eso es una farsa realmente?
simplemente fue como casualidad. Y una noche estaba como tan mal, como tan indeciso. Yo iba a la iglesia porque pues esta pelada ya no iba, entonces yo ya iba solo y yo decía como no, ¿qué hago? No, es que no soy capaz. Y una vez yo le oré al Señor y decía, Dios, si usted no me ayuda y no me ayuda a sentirme bien, pues yo sé que sí me va a ayudar. Le escribí a un amigo que vivía cerca de mi casa, oye, no, es que no sé si tienes algo, droga. Y me dijo, claro, yo sé que yo siempre tengo. Y yo no sé, las cosas del enemigo. A los 10 minutos estaba a la puerta de mi casa. Fuimos a un parque, consumimos y me sentía mejor anímicamente. Y yo estaba ahí en otro mundo. Cuando de la nada me entró como un pensamiento como de pánico, yo como que yo qué estoy haciendo, o sea, ¿qué estoy haciendo yo? Y yo como que me invadió un miedo, un temor, y yo le dije al man, parce, me voy, que él va, no, no, nada, me voy, y me fui, llegué a la casa y me entré a la habitación, y sinceramente, yo solamente me puse como a llorar, diciendo uy, parce, yo no tengo a nada, o sea, no tengo a nadie, no tengo nada, no tengo, o sea, ya me quedé sin nada, sin la persona que quería. Yo digo, Dios me odia porque le fallé, porque volví a consumir, recaí. O sea, Él simplemente me odia. O sea, ya no tengo oportunidad, ya no merezco vivir, ¿cierto? No debería vivir más, pensaba mucho eso. En ese tiempo tenía una Biblia y siempre me ha gustado como subrayarlas. Apenas era muy nuevo y empecé a leer el Nuevo Testamento. Y no, de la desesperación cogí la Biblia y empecé como a abrirla, la empecé como a hojear. Y hay un texto que es el versículo, pues, un versículo que amo, sinceramente. Es Mateo 11:28. Porque cuando tomo la Biblia, la abro, ¿cierto? Pasé unas páginas, vi ese versículo subrayado en color verde y lo leo. Y ese texto decía: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cuando yo leo ese versículo, a veces se me pone como la piel de gallina, porque yo recuerdo que hay algo de esa noche. Y yo lo leí y nuevamente lo leía. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. De una manera muy especial, ¿cierto? No me gusta el tema de ser muy místico ni nada de esto, pero de una manera muy especial. Yo personalmente les digo algo, creo que yo esa noche experimenté el amor del Padre, o sea, literalmente, el amor de Jesús. O sea, sentía como el abrazo de Cristo. Y yo ya luego como que solté la Biblia, me arrodillé y empecé a llorar y decía, Dios, te he fallado, hice mal, pero si quieres, hagamos algo. Castígame. Si quieres, quítame un brazo, un pie, lo que tú quieras hacerme. Pero te prometo que hoy en adelante, nunca más voy a alejarme de ti. O sea, nunca más en la vida voy a fallarte. Y, y me acosté a dormir. Y ¿sabe qué? O sea, yo vivo dos cosas muy tremendas en mi vida. Esta y otra, pues otra experiencia tremenda. Pero esta experiencia que yo viví, al otro día cuando yo me levanté, no, eso fue tremendo. O sea, eso fue tremendo. Porque yo sintiera, o sea, lo digo con sinceridad, porque o sea, soy cero místico para las cosas, sinceramente, soy como, inclusive soy como un poco, hasta me faltan como creer algunas cosas, pero el otro día es como si un peso se me hubiera quitado, yo me levanté livianito, y toda esa amargura, ese dolor, o sea, sinceramente no lo sentía. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, porque si yo llevaba toda la noche llorando y lleno de enojo, de rabia, no siento absolutamente nada? O sea, la verdad, no lo entendía, literalmente. Y yo los otros días esperando como que algo malo me iba a pasar, un carro me atropella, porque yo decía, ese es el castigo de Dios. Porque para mí ese era Dios, un Dios de juicio. Si hacía las cosas bien, Él me ayudaba. Si hacía las cosas mal, mal me iba a ir. Pero bueno, no, gracias a Dios no pasó nada de esas cosas. Pero digamos que después de esa noche, aquí estoy hasta el día de hoy. O sea, hay dos textos que me encantan, ¿cierto? O sea, si quiero como cerrar este testimonio con dos versículos. El primero está en Primera de Juan 1, no recuerdo exactamente el versículo, que me identificó un montón, ¿cierto? Es la historia de Natanael y Felipe. Y cuando
viene Felipe y le dice a Natanael, ¿cierto? Hemos encontrado al Mesías, ¿cierto? Dice, ¿el Mesías? Sí, y es de Nazaret. Y Felipe y Natanael dice, ¿de Nazaret? Algo bueno puede salir de Nazaret. O sea, esa historia es tremenda, ¿cierto? Por todo el contexto, pues quizás teológico que tiene, pero según el contexto de Jesús, de Nazaret no salía nada bueno. Era como lo peorcito, la calaña. Y yo me identifico mucho de ese texto porque yo recuerdo que muchas veces la gente era muy despectiva conmigo. Yo escuchaba comentarios que le decían a mi mamá, ah, ese es su hijo, uy, no, sí, póngale cuidado a ese hijo va por malos caminos y todo lo demás, o a mi familia, ¿cierto? Yo creo que mucha gente decía, ¿será que algo bueno puede salir de esta persona, de Juan Manuel? Tremendo, ¿cierto? Y cuando llegué a los pies de Cristo y una vez que leí este versículo, yo sentía como que Jesús me decía como, ven a mí y verás. O sea, es un versículo que me ministra mucho porque personalmente lo recuerdo. Y el segundo texto que yo amo con todo mi corazón, ¿cierto? Es la historia que está en Marcos y está en Lucas acerca de una mujer, dice una mala mujer, porque era una mujer prostituta, que rompe un frasco de alabastro a los pies de Cristo, ¿cierto? Hace todo en escena allí. Y Jesús confronta a los discípulos, perdón, a los fariseos cuando les dice, esta mujer, ¿cierto? Me ha demostrado mucho, porque muchos pecados se le han perdonado. Y luego Jesús dice, porque al que se le perdona poco, poco ama, pero al que se le perdona mucho, mucho ama. Y yo recuerdo, yo digo, como que yo decía, como que Dios me ha perdonado tanto a mí, que ahí fue cuando yo tomé la decisión de servir al Señor tiempo completo, estudiar teología, ¿cierto? Empezar a ir a las calles, a predicar del Evangelio, visitar comunidades étnicas, ¿cierto? Todo esto, porque yo decía, es que Dios se puso como unos guantes y me sacó de lo, ¿cierto? Así es como yo digo, ¿cierto? De lo contaminado que estaba. Y por eso es que esto me anima y me ayuda, a pesar de muchas adversidades que he experimentado, ¿cierto? A seguir adelante y de poder amar profundamente al Señor, ¿cierto? Eso es como algo muy breve, como de mi historia en el Señor. Juanma, tocando el tema de la soledad, yo siento que es algo muy común ahora. Hay muchos que se sienten muy solos, muy como personas que dicen, no, o sea, yo voy a una fiesta o estoy yendo a una fiesta en este momento y me siento solo. Siento que o sea, estoy alrededor de mucha gente, pero me siento solo. Si hay alguien viendo algo así, o un joven que esté en ese momento de decisión o esté sintiendo esa soledad, ¿qué le dirías? Yo creo que yo le diría que yo me he sentido así. Yo he vivido, yo siempre le digo a las personas, yo he vivido los dos mundos. O sea, si alguien dice, ah, ¿qué se sentirá el mundo y todo eso? Yo lo he vivido. Y yo les digo a las personas, yo no anhelo ni lo más mínimo detalle de ese mundo. Nada, nada, ¿cierto? De dormir en las calles, de caminar horas, todo ese tipo, del repudio, todo eso, o sea, nada. Y por lo tanto he experimentado mucho ese tipo de cosas. Soledad, frustración. La gente simplemente mira como sus propias necesidades, ¿cierto? Si uno está en la mala, lo que yo podía experimentar es que la gente no, o sea, no le da igual. Ah, sí, bueno, está bien, no me da igual. Que es muy diferente en la iglesia. Yo en la iglesia encontré todo lo contrario. A los meses que yo ya tuve como la capacidad de involucrarme con la gente, yo decía, güey, madre, es que amigos sí hay personas que aman, que lo quieren a uno como es, porque siempre que la gente me preguntaba sobre mi vida, yo no era capaz de contarles nada, porque es que si yo les cuento quién era yo, qué vergüenza, o sea, es que esa gente es como tan santa, ellos hasta le evitan. Entonces yo decía, no, yo no soy capaz de contarles. Pero cuando yo poco a poco empecé como a contarles a la gente, ¿cierto? Como quién era yo, ¿cierto? Y en vez de uno ver como un rechazo, uno veía como más bien era como ese amor, ¿cierto? Como está bien o paz y todo esto. Digamos que esa soledad que yo sentía, experimenté el amor medio de una familia en el Señor. Entonces, en estos lugares uno cree, yo les digo algo, o sea, uno se muestra muy fuerte, muy rudo, muy malo,
pero no sé, si a mucha gente le pasará, pero yo lloraba en el silencio. Cuando yo iba a mi casa, donde durmiese, yo lloraba. O sea, yo decía, ¿yo por qué lloro? O sea, yo decía, pero yo creo que yo lloro porque yo me siento solo. O sea, me siento abandonado, me siento repudiado y todo eso. Y claro, yo podía estar en fiestas y con la gente y todo, ¿no? Pero luego uno se iba. Y una frustración, una soledad, un desánimo sin propósito, una mentalidad suicida y tremendamente. Algo que de pronto, que las cosas que uno ve en el Señor, ¿cierto? Es como Dios restaura todo. Yo fui el primer creyente en toda mi familia. Ahora, mucha familia es creyente, ¿cierto? Llegó mi hermano, luego mi mamá, luego mi otro hermano, tengo otra familia que también ama al Señor, ¿cierto? Y ya uno visualizar que uno fue como ese instrumento en el Señor y que ya mi familia cambió totalmente, ¿cierto? O sea, Dios nos dio un nuevo propósito, pero creo que eso lo hizo el Señor. ¿Y cómo fue tu primer encuentro con tu familia después de todo esto, después de tu conversión que no los habías visto? Pues cuando yo empecé a ir a la iglesia, pues obviamente yo estaba lejos de casa, pero creo que a las semanas yo llamo a mi mamá, ¿cierto? Y le digo como que no, es que yo quiero como tomar una nueva vida, nuevo propósito. Estoy buscando a Dios y no sé si me permite volver a la casa porque la calle es muy dura. Entonces ella me dijo, está bien, de una, no creas Dios, está bien, de una, ta, ta, ta. Y cuando llegué a la casa, pues mi familia ya consumimos hábitos de vida difíciles. Yo recuerdo que cuando mi mamá llega así súper borracha, ebria, así, yo sentía una carga por mi mamá, mis hermanos, y yo empecé a orar por ellos. Y yo recuerdo que mi hermanito, a los 12 años, él empezó a ir a la iglesia. Entonces mi mamá ya veía que él iba a la iglesia y amamos una situación económica. Dios usó una situación económica de mi mamá para que ella buscara al Señor, porque ya estaba así como desesperada. Y decía, oye, mira, busca al Señor, tú lo has conocido antes, tú sabes que Dios es bueno, búscalo. Y ella empezó y fue muy bonito eso, como Dios restaura, como mi casa, o sea, tremendamente como Dios hizo como una obra ahí. Bueno, y por último, ¿quién es Jesús para ti? Cuando hablamos de quién es Jesús, me gusta mucho entender que, como dice la palabra de Jesús, es mi Señor, ¿cierto? O sea, Él es mi amo. Sinceramente, yo soy como un apasionado, ¿cierto? Por Jesús. ¿En qué sentido? Que todo lo que yo hago, literalmente todo lo que yo hago, todo lo que yo veo, todo lo que yo escucho, todo lo que yo me proyecto, Dios tiene que estar ahí. O sea, todo. Un nombre, una palabra, un color, todo. O sea, yo cuando me siento con mis esposa vamos a hacer eso, pero Dios tiene que estar acá, ¿cierto? Tremendamente, yo digo que Dios es todo para mi vida, ¿cierto? Siempre recuerdo el último versículo de Salmo 150 donde dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, para mí Jesús es eso, es mi Señor, es mi amo, es mi Dios y creo que eh, Dios, aparte de mí un propósito, yo miro mi antes y mi ahorita, yo digo, uy, madre, yo he llegado muy, muy lejos, Dios me ha llevado a demasiados lugares, Dios me dio una gran esposa, Dios me dio, o sea, ahorita nos dio una hija, una familia. Yo decía, si no hubiera estado con Dios, ¿dónde hubiera estado? Digo que ni siquiera estuviera por acá. Pero Dios, aparte de restaurar, nos ha dado muchísimo más, ¿cierto? Y todo para la gloria de Dios.